¿Cuántos alaban al Señor en este día, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por un día más en su casa, adorando juntamente su pueblo. Damos bienvenida a los que nos visitan, como a los hermanos que están regresando. Dios les bendiga. Mi esposa está con nosotros en este día también nuevamente. Damos gracias al Señor por eso. Amén. Gloria sea al Señor. Si usted es tan amable y todavía está sentado, pero trajo su Biblia, levántese. Levántese. En el nombre de Jesús. Tome su Biblia y levántela en alto, hermano Abel. Gloria a Dios. Estamos llegando, hermanos. Estamos llegando. Gloria a Dios. La lectura que voy a leer ya la hemos estado leyendo porque estamos dando seguimiento a una serie de mensajes basados en el tema del águila, como las águilas. ¿A cuánto le está hablando el Señor con ese tema? Gloria a Dios. Y en este día hemos seleccionado la próxima parte de este tema que estamos tratando. Y oiga, se han escrito libros sobre cada una de estas cualidades que describen el águila y demuestra con qué sabiduría el Señor escoge un animal como este para traer tantas enseñanzas de lo que conocemos en la palabra de Dios a su nombre. Y así el Señor va a continuar hablándonos. Gloria sea al Señor. En este día la palabra llega a nosotros con el mismo tema, pero con un subtema, como las águilas, otras virtudes y poderes. Entonces, subtema, pescadores de almas. Isaías capítulo 40, versículo 30 al 31 es la selección que hemos estado utilizando. Isaías, después de los Salmos, Proverbios, Isaías. Amén. You have an English Bible this time. God bless you. Aleluya. Nos sentimos muy contentos de verle a aquellos que están de visita, como también a otros hermanos que teníamos tiempo que no veíamos. Y el Señor le está atrayendo nuevamente a su pueblo a la adoración. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor no falla con su palabra. Él a nosotros nos ha estado hablando de lo que tenemos que hacer para conquistar la presencia de Dios en este lugar, y yo creo que estamos sintiéndolo en una forma especial. ¿Cuántos están sintiendo la presencia del Señor en una forma especial? Gloria a Dios. Y cuando la presencia del Señor está ahí, vibrante, ¿verdad? Entonces el Señor atrae hacia Él a aquellos que han de ser salvos, como también a su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Les recordamos del evento de octubre 15. Hoy me parece que se están entregando unas invitaciones. Se le va a entregar a cada uno de ustedes 3 invitaciones mínimo para que ustedes se comprometan con dársela a una familia o a una persona. Amén. Came out very nice. Thank you. Amén. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, gracias por tu palabra. Queremos repetirla continuamente, Señor, porque estas son promesas gloriosas que nos animan, nos dan fuerza y nos llenan de esperanza, Señor, de que en todo momento
Tu mano poderosa estará ahí para guardarnos, para librarnos, para proveernos, Señor. Y te damos gracias. Recibe de antemano, Señor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Como las águilas, pescadores de almas. Lo que quiere decir, hermanos, que en este día vamos a concentrar la atención en cuanto a la palabra de Dios en la habilidad del águila en la pesca. Es un ave muy ágil en la pesca y ha sido dotada de unos poderes especiales, casi sobrenaturales, gloria a Dios, para poder tener resultados efectivos en la pesca, gloria a Dios. Estaba yo mirando mientras me preparaba con esta palabra, me interesé en conocer un poquito sobre los primeros vuelos del águila que ha estado en el nido y empieza a volar. Y precisamente estaba mirando un video donde la madre, interesante, la madre es la que introduce a su aguilucho a volar. Y como se esperaba, ¿verdad? La madre es un guía que se tira primero, pero hay una serie de cosas a las que no quiero adelantarme, que hay que incluir aquí. Pero me llamó mucho la atención eso, y quizá voy a comentar más luego para no quitarle el sabor a eso en cuanto al contexto de la palabra. Empezamos observando que los primeros intentos para volar y pescar para el aguilucho comienza con la demostración de sus padres de cómo se vuela y cómo se pesca. Ellos están ubicados, unidos en una parte alta. Recordamos con ese ejemplo que el creyente está ubicado espiritualmente en una parte alta. Y nació el creyente en una parte alta. Y el Señor quiere que el creyente se mantenga siempre volando alto. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y los padres, ¿verdad? Continuamente sus actividades diarias de proveer alimento a sus hijos, a sus polluelos, está continuamente siendo también un instructor en el proceso. Los dos, al principio el padre, porque la madre, como ya aprendimos, se queda con los polluelos, ¿verdad? En el nido. Después empieza a salir cuando está más segura de que ya, es verdad, ha pasado el momento frágil y peligroso de incubación, de crecimiento de las aves pequeñas. Y están continuamente moviéndose, buscando el alimento, especialmente el pescado, que es uno de los alimentos preferibles de las águilas. Lo que quiere decir que en los polluelos, ya cuando están de edad de empezar a transicionar hacia el adulto, a volar y todo eso, están mirando continuamente y están aprendiendo lo que ven, y así es que los hijos realmente aprenden. Como no tienen vocabulario ni la habilidad de usarlo todavía, están mirando a los padres a ver las cosas que hacen, y de acuerdo a lo que ellos hacen, ellos empiezan a aprender las cosas que son buenas para hacer y las que no son. ¿Cuántos alaban al Señor? Primeramente los acostumbra, oiga bien, con la comida, los acostumbra al sabor del pescado o de la presa que le traiga. En otras palabras, empiezan ellos a entender ya por naturaleza, claro, que tienen hambre, quieren comer, y los padres son los que proveen. Todo esto tiene su aplicación en nuestra relación con Dios. Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos alaban al Señor? Continuamente, diariamente, tal como esas aves están proveyendo a sus polluelos, así está el Señor proveyendo a cada uno de nosotros. Quizás no lo creemos así algunos, digo, yo no me incluyo ahí nunca, pero algunos quizás no piensen así o no crean así, pero esa es la realidad. Aunque el sol salga para todos,
pero Dios es el que provee. Provee la semilla, provee el sol que necesitan las plantas para crecer, provee el agua que necesitan las plantas, provee el nutriente de la tierra y provee la tierra. Él es el que provee todo, a su nombre. Y así también las aves, estas aves están continuamente proveyendo, y este tipo de Dios como nuestro proveedor, como nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Él quiere que nosotros diariamente recordemos en la oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Amén. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. El pan hay que darle gracias a Dios por él diariamente, porque diariamente en el sentido espiritual está siendo preparado para nosotros y sale del horno fresco. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese no es pan viejo. El Señor provee siempre, ¿verdad?, todo nuestro alimento fresco, a su nombre. Y ese es un gran privilegio de ser que viene con el hecho de ser llamado hijos de Dios. Estas aves, ¿verdad?, así también se empeñan en la provisión y en el proceso están continuamente enseñándoles. Los polluelos están mirando que cómo se suspenden estas aves, sus padres, ¿verdad?, en el espacio, y tratan de preguntarse cómo se hace eso cuando no tienen desarrollo completo. ¿Cómo se hace eso? Y como decía yo, estaba mirando esa ilustración de una ave pequeña que ya estaba lista para aves de águila, que estaba lista para volar. Y una cosa bien interesante que hacen esas aves, las madres, y el padre también, es que empiezan, cuando ese tiempo llega, empiezan a disminuir la cantidad de alimento que le proveen para comer. Y empiezan a hacerle desarrollar hambre. Eso es cuando ellos han llegado al punto que quieren sacarlo del nido a volar. En esos momentos ellos no están alimentándolo mucho, por razón de que quieren que ellos, ¿verdad?, se animen a tirarse del nido. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay una conexión importantísima entre el aprender y la recompensa en hacerlo. Mientras ellos están aprendiendo, los padres están creando en esa dependencia también una expectativa de parte de los polluelos, de que un día ellos van a hacer lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entienden que tienen que hacerlo porque es asunto de vida o muerte. Tienen que comer. ¿Cuántos alaban al Señor? El llamado del Señor, asimismo, para nosotros es similar. Dice Él: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto se lo dijo Él a 4 discípulos. Dice en Mateo 4, 18 al 19, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Es interesante, hermano. Estamos haciendo énfasis hoy en la responsabilidad del creyente de asumir su llamado de parte del Señor mismo, como se muestra aquí con estos discípulos primeros, de que el llamado que el Señor hace inmediatamente es para nosotros añadir almas al reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es nuestro trabajo principal, y el Señor de nuevo lo recalca en Mateo 27, ¿verdad que sí? 28, perdón. Recalca el hecho de que nosotros continuamos el trabajo del Señor sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? El llamado del Señor entonces: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor nos ha llamado a aprender como Él lo hizo y con el énfasis que Él lo hizo. En otras palabras, cuando el Señor le dijo a los discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres y mujeres, por ende, ¿no? Esa era la forma de hablar en ese tiempo, pero incluye a todos. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor le estaba diciendo
que él iba a enseñarle, a modelarle tal como lo hace el águila. El águila está modelando cómo se vuela, el águila está modelando cómo se pesca. El águila inclusive está en la protección que le provee a los polluelos, le está enseñando la importancia del cuidado que tienen que tener de ciertas cosas. Cuando hemos visto en video que una serpiente venenosa sube a comerse los huevos al polluelo, esa ave águila es terrible. Cuando ve eso seguido, agarra a esa culebra y la destruye, no importa si sea venenosa, ni sabe cómo pelear con una serpiente venenosa, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? No dice así para el creyente: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice la palabra, si tomaren cosas mortíferas no le hará daño, pondrán sus manos en los enfermos y sanarán. Lo que quiere decir que si tomare cosa mortífera, tomarán en sus manos serpientes, dice ahí en Marcos 16, 15 y 16 por ahí. Tomarán en sus manos serpientes y no les dañará. Es increíble ver cómo el águila cumple con esos requisitos. Cuando una culebra, una serpiente pueden pelear con la serpiente, se ha visto más terrible, más venenosa, y saben cómo pelear y cómo destruirla. La toman en sus garras y tienen una forma experta de cómo no permitir que el veneno que tiran ellas no le caiga en la cara. Son preparadas para la batalla, y así el creyente está dotado de ese poder espiritual que le permite pelear la batalla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces vemos, ¿verdad?, tantas similitudes en el ejemplo que da el Señor aquí de las águilas. El Señor nos ha llamado a nosotros a aprender como Él lo hizo y con el énfasis que Él lo hizo. Es importante entender esto, hermanos, que el Señor nos ha llamado a hacer este trabajo, pero nos ha dejado sin instrucción. Él personalmente instruyó a sus discípulos y a nosotros nos continúe instruyendo a través de las enseñanzas que inicialmente le dio y lo que quedó escrito en la palabra de Dios de cómo Él lo hizo. ¿Cuántos alaban al Señor? Se oye sobre el concepto del modelo de Jesús para hacer el trabajo de evangelismo. Consiste en estos principios bíblicos que estamos hablando. Todo lo que el Señor hizo, cuando el Señor le dio por ejemplo, saludó o estuvo en intercambio con los fariseos, en otras ocasiones le llamó víboras, ¿verdad? Y en ciertas ocasiones quizás tuvo que estar con ellos. No sé si se daban las manos, porque en esos tiempos, esa cultura, no sé si eso lo hacían, pero definitivamente que él tuvo que tratar con personas que él sabía que estaban hasta endemoniadas. Y claro que cuando eso ocurrió, pues entonces no hace daño, dice la palabra. Inclusive los demonios obedecían a la voz del Señor cuando Él los reprendía. Y cuando el Señor llegaba a algún lugar, si había demonio, como ocurrió en esa ocasión en el templo, cuando entró, dice la palabra, y había un hombre endemoniado, inmediatamente cayó al piso y él fue liberado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esas señales, dice la palabra, nos seguirán a nosotros, a su nombre. Es como si le dijeran las águilas madres, le dicen los padres con sus ejemplos: aprendan de lo que nos ven hacer, porque es sumamente importante. En esto tendrán grandes recompensas. Es como si le dijeran eso. Lo primero que el Señor quiere que nosotros entendamos en cuanto a ese concepto, cuando hemos sido salvos, que no es un asunto de solamente ser salvos, sino que hemos sido llamados por Él para nosotros también ir y alcanzar a otro. A eso es lo que quiere decir con la pesca. ¿Cuántos alaban al Señor? De hecho, cuando ya los aguiluchos han crecido al punto de tener que abastecerse por sí mismos, los padres del águila a esa etapa usan la escasez de alimentos para estimular la necesidad de buscarlo. Quiero decir aquí que, como decía anteriormente, que el águila, ¿verdad?, y los pichones del águila en el nido
Ya cuando han llegado al punto que los padres consideran que pueden volar, los padres empiezan a hacer ciertas cosas para estimularlo a hacerlo, porque ellos van a tener temor de lanzarse por primera vez fuera del nido. Pero ellos están ahí asegurándole. Yo vi en ese video cómo esa madre se tira de cerca del nido y empieza a volar y empieza a regresar y empieza a volar y a regresar, y el pichón finalmente se tira a volar por primera vez. Escoge la madre el momento cuando el viento ya está, ¿verdad?, favorable para ellos mantenerse volando. Cuestión de que cuando se tire el polluelo pueda también volar fácilmente y sin problema. Y salió volando. Y se veía, porque el camarógrafo tomaba, ¿verdad?, tomos de cerca, se veía el terror, se veía el terror en ese polluelo volando por primera vez. Pero la madre que estaba por encima vigilando bajaba y se ponía cerca y se le ponía delante. Entonces el polluelo simplemente se quedaba tranquilo. Ella estaba mirando que la madre no hacía atentado, porque el polluelo hizo unos cuantos atentados al sentirse con temor. Y claro, ya no está cerca donde puede tirarse en una rama, corre peligro ya cuando está en esas alturas sin ningún tipo de protección. Y se sintió amenazada un par de veces y como que quiso salirse de lo que es normal en ese momento, volar bajo la fuerza de ese aire, y como que se iba a caer y se estabilizó un poco y estaba un poco, ¿verdad?, nerviosa. Pero la madre con tanta calma siempre regresaba y se le acercaba, y ella sentía entonces una fuerza que le permitía continuar volando. ¿Cuántos alaban al Señor? Llegó el momento cuando había volado por alrededor de 2 horas, y entonces los vientos se estaban poniendo fuertes, y el comentarista decía, bueno, se ve que el polluelo ahora se siente en un aprieto y la madre sabe que está corriendo peligro. Y vamos a ver ahora qué va a suceder. Bueno, lo que la madre simplemente hizo fue que bajó más para abajo y la hija lo siguió, y llegó ya cerca del nido, y así el pichón entendió que lo estaban llevando donde estaba seguro y empezó a buscar dónde bajar. Y primeramente la primera rama que trató era muy fina y no pudo retenerse, y volvió a volar y regresó, y entonces consiguió una rama más fuerte y allí pudo afincarse su primer vuelo. Un terror terrible para ella, pero finalmente tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la madre estuvo continuamente cerca de ella. El Señor Jesús a nosotros nos habla de eso, y Él nos dice a nosotros, dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Él le había dicho a los discípulos en ese momento lo que iba a ocurrir, que Él iba a tener que ir al Padre. Y los discípulos inmediatamente se entristecieron. Dice Él, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y el Señor no podía tener cuidado de una multitud de discípulos que ya eran en ese momento, físicamente hablando. Pero el Espíritu Santo iba a poder estar en todos nosotros, porque fue dado de acuerdo a las promesas de Dios para habitar en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo entonces, similarmente como esa ave madre, está con nosotros desde que empezamos como pichones a servir en nuestro llamado al Señor. Estamos hablando del llamado de conquistar al mundo para Cristo, pero no lo estamos haciendo solos, hermanos. El Espíritu Santo, como ese aire que continuamente está presente para esas aves y depende en ella de Él continuamente para su sobrevivencia, ¿verdad que sí? Sin el aire, la fuerza del aire, no pueden sobrevivir. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros en el trabajo del evangelismo no podemos sobrevivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar cerca de los nuevos
como va a estar cerca de lo que ya tiene más experiencia. Lo que está nuevo, ¿verdad? Como esa aguilucha, va a tener temor de los vientos quizá al principio, o quizás va a ignorar ciertas reglas porque no las conoce, porque vuela por primera vez. Y nosotros tenemos una primera vez para servirle en nuestro ministerio que el Señor nos ha llamado. Pero todos hemos sido llamados a lo mismo. Recuerde bien, hermanos, el águila y el viento están íntimamente unidos. El Espíritu Santo y el creyente están íntimamente unidos. El águila lleva, el viento lleva al águila donde quiere ir, donde necesita ir. Amén. El Espíritu Santo nos lleva donde nosotros necesitamos ir. Y en el servicio del Señor sabemos que necesitamos las fuerzas espirituales. El Espíritu Santo nos dota de los dones del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Y con esos dones nosotros podemos hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. El ejemplo del Señor en este sentido se hace muy claro. El Señor llevó a los discípulos hasta donde era necesario. La madre y el padre águila desarrollan al polluelo en el nido por alrededor de 84 días. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos hablando de unos 2.8 meses. Y por ese tiempo están definitivamente entrenándolo. Pero cuando llegó su tiempo, tienen que volar por sí mismos. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros, hermanos, no podemos mantenernos como niños, dijo el apóstol Pablo, en el llamado de Dios. Respondiendo a Dios como respondió Moisés cuando el Señor lo llamó. Yo soy tartamudo, entonces ¿cómo voy a poder hablar? Bueno, el Señor le encontró una solución. Tu hermano te ayuda. A su nombre. Y verdaderamente por buena razón dijo el Señor que vayamos de dos en dos. Dos se ayudan mutuamente, ¿verdad que sí? Pero el asunto es que no hay excusa. Esa ave tenía que volar por obligación. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese polluelo tenía que por obligación volar, porque de ahí dependía su futuro. ¿Cuántos alaban al Señor? El creyente, mi hermano, que no está en ese sentido, ejerciendo su ministerio en el evangelismo personal, alcanzando a otros para Cristo, es un creyente que no puede crecer, no puede elevarse a las alturas. ¿Cuántos alaban al Señor? No puede tener el privilegio que tiene el creyente que ha desafiado, ¿verdad?, los vientos fuertes y el temor que conlleva tirarse a situaciones que aparentan difíciles, pero ya sabía, porque tenían ahí a su padre y a su madre, lo veían, que ellos podían hacerlo. Entonces así también nos dice el Señor que cosas más grandes que las que yo he hecho harán ustedes en mi nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero él ahora le dice a sus discípulos como las águilas madre y padre le dicen a sus polluelos, en el lenguaje de ellos, ¿verdad que sí? Ya el tiempo ha llegado, se cumplió el tiempo donde ya ustedes tienen que bandeársela por sí mismas, no solo, pero en el sentido de tomar la iniciativa que les corresponde a ustedes con lo que ya ustedes han aprendido. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿O es que no hemos aprendido nada? Con lo que hemos aprendido, el llamado del Señor es para todos, nadie puede exceptuarse de eso. Es una responsabilidad. Fíjense que cuando el Señor llama a estos discípulos, le dice: venid en pos de mí, os haré pescadores. Yo diría hoy en el lenguaje moderno, de seres humanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Mujer y hombre. Desde el principio, esto fue lo que el Señor les dijo, fíjese, a esos primeros llamados. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que esto es un trabajo de todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Nadie puede escaparse de esa responsabilidad, a su nombre. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el Señor lo empezó a enseñar, tal como Él les dijo, empezó a enseñarle a ellos cómo eso se hace. Y el Señor no estaba hablando de teoría, el Señor estaba hablando de hacer. ¿Cuáles fueron las cosas que Él hizo? Muchas cosas que necesitaron la demostración del poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor?
Él demostró cómo él tenía el poder para echar fuera demonios a su nombre. Él demostró que él tenía poder sobre las enfermedades a su nombre. En donde quiera que llegaba, dice la palabra, los enfermos eran sanados. ¿Cuántos alaban al Señor? Él demostró que tenía el poder hasta sobre la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo demostró cuando resucitó personas que habían muerto como Lázaro, la hija de Jairo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Lo que quiere decir que esos fueron los ejemplos que Jesús modeló de cómo se hace el trabajo de evangelismo de parte del creyente. Y Él lo hizo para que nosotros copiáramos de cómo Él lo hizo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros tenemos que dejar esa mentalidad pasiva de estar sentados y recordar que fuimos llamados y fuimos enviados, porque cuando el tiempo llegó, el Señor los envió. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Recuerden primeramente 12, después 70 a su nombre, pero los envió y les recordó que tenían poder para hacer todas estas cosas, porque Él transfería esos poderes a sus hijos. Nosotros hoy contamos con esos poderes para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay excusa para nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga, ¿cómo se ilustra esto mejor en cuanto a las enseñanzas del Señor Jesús? En Lucas capítulo 9, versículo 10. Lucas capítulo 9, diez en adelante. Aquí se habla de la alimentación de los 5,000. Allí están los discípulos presentes. ¿Qué está haciendo el Señor? Como las águilas, enseñando a sus polluelos. Él sabía que un día Él no iba a estar. Y de acuerdo a los planes de Dios, así se había determinado que la iglesia de Jesucristo fuera la que continuara el plan de salvación sobre la faz de la tierra. No en su propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu y por la palabra de Dios. Y por eso era necesario que Él se fuera. En esos cuantos años de adiestramiento que Él le dio a esos discípulos, una de las enseñanzas en cuanto a esa necesidad de independencia que Él le dio, se encuentra en la alimentación de los 5,000. Oiga lo que dice. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo, le siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Qué le falta a la iglesia hoy, hermanos? Le falta la convicción de creer que verdaderamente usted ha sido dotado de poderes especiales para que los enfermos sean sanados. ¿Cuántos alaban al Señor? De que usted ha sido dotada con el poder para echar fuera demonios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que la iglesia de hoy es una iglesia muy pasiva comparado con el ejemplo que el Señor nos ha dado. Las dos cosas van juntas. La demostración del poder de Dios va juntamente con el trabajo de evangelismo, o sea, de alcanzar las almas. ¿Cuántos alaban al Señor? En ese sentido, esto es imprescindible, hermano. Y en ese sentido es que podemos ver en la ilustración de las águilas ese tremendo ejemplo de que a ellas se le dio, se dotó de los poderes que necesitaba para poder hacer lo que tenía que hacer. Para la pesca, por ejemplo, que es una de las actividades más importantes, la pesca y la caza, se le dio poderes especiales. El águila tiene poderes especiales cuando se compara con otros animales, porque es una maestra del viento. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene una fuerza increíble. Y, óigame, usted puede ver cómo un águila puede hasta levantar
un cabrito y llevárselo en el aire. ¿Cuántos alaban al Señor? Es increíble la fuerza de ese animal a su nombre con la cual ha sido dotado. ¿Sabía usted que el águila tiene dos tipos de visiones? Pero lo más importante es que tiene una visión poderosísima. ¿Cuántos alaban al Señor? La visión del águila es 8 veces más fuerte que la del ser humano. Puede ver 8 veces mejor que cualquier ser humano. Entonces, oiga bien, en las alturas, con ojos que detectan todo fácilmente, encima de eso, esos ojos con una protección, con una capa de protección para enfrentar las tormentas. ¿Cuántos alaban al Señor? Se dice que se han visto águilas volando en medio de tormentas. Oiga bien, eso es bastante peligroso, aún para los aviones que son más grandes y más fuertes, peligrosísimo. Y sin embargo se ha visto. ¿Cómo lo hacen? Los poderes con los que ha sido dotada naturalmente le permiten que esa capa especial que protege los ojos le cubra los ojos en contra de cualquier paja que caiga, lo que sea, pero también del agua que viene dándole fuerte si es una tormenta, y han podido atravesar tormentas sin problema. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros tenemos esos poderes, hermano. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo nos ha dotado de diferentes dones que son poderes sobrenaturales para nosotros servirle a Dios y para mantenernos firmes, caminando hacia adelante, perseverando hasta el fin. ¿Cuántos alaban al Señor? En este caso ya el Señor conoce que los discípulos vienen al punto de ya ellos empezar a independizarse, porque Él no iba a estar presente. Independizarse en el sentido que van a tener ahora que vivir de acuerdo a lo que han aprendido, no de lo que están mirando. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, porque llegó mucha gente, una multitud grande en ese momento. ¿Puede ajustarme el sonido, por favor, que lo estoy oyendo raro? Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Eso le dicen los discípulos, ¿verdad?, al Señor. Dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, los 12. Hay veces que nosotros tenemos que, ¿verdad?, ser cuidadosos cómo hablamos y a quién le hablamos. Porque aquí están los discípulos tratando de instruir al maestro. Dios, el Señor Jesús tenía su plan, hermano, y los tiene todavía hoy. Él tiene su plan con cada uno de nosotros. Él sabe exactamente cómo nos va a usar y dónde. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no tiene que instruirlo a Él. Usted no tiene que decirle, pero no ore así, hermano. Oh, Señor, pero mejor algo así. No le ore así al Señor, que Él conoce mejor que usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Él conoce mejor que nosotros. Los 12 vienen, ven la multitud y empieza su mente incrédula a maquinar. Empiezan a hablar lógicamente. Pero aquí el Señor ya, hasta este momento, el Señor ya le ha demostrado sus poderes sobrenaturales. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué es lo que esperamos nosotros, hermanos? Ya el Señor nos ha demostrado su poder cuántas veces. Ya sabemos que el Señor nos ha dotado de esos poderes. Es como nosotros estamos como Moisés, como hablaba en el último domingo, cuando vio que estaba la mar enfrente y detrás venía sus enemigos tirando un polvazo, el ejército más temible de aquella época, los egipcios, el faraón. Y empezaron la gente a meterse miedo y a murmurar en un momento inmediato, porque eso estaba ocurriendo seguido. ¿Ok? Él se va y le ora a Dios y le dice, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Le dice, Señor, pero ya tú tienes la vara en tu mano, toma la vara y haz lo que tienes que hacer, ya tú conoces. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué tiempo tenemos nosotros que esperar en instrucción, hermano, para entender lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo, es entender primeramente que no es con espada ni con ejército, no es con nuestra fuerza que hacemos este trabajo, es con el poder del Espíritu.
Y ya la palabra nos dice que hemos sido dotados de los poderes que necesitamos para triunfar. Hemos visto en la palabra al Señor obrando milagrosamente y hemos escuchado su promesa que eso haremos y más. Y por encima de todo eso también hemos visto su poder manifestado en diversas formas dentro de su pueblo, a su nombre, y en relación a otras personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, yo recuerdo momentos cuando estábamos bien alerta con eso, y debemos de regresar ahí, hermano. No nos perdamos. Y habían sanidades que estaban ocurriendo continuamente a su nombre. Yo recuerdo una vez que me trajeron el problema de una persona, no era creyente, en el hospital. Y esa señora tenía tuberculosis y ya la habían desahuciado. La iban a transferir de ahí, pensaban, a un hospice. Y un familiar vino aquí a la iglesia y me pidió que por favor fuera a orar por ella. En esos momentos especiales, hermanos, que estoy hablando. Y yo solo fui al hospital y entré. Esa mujer, hermano, oiga, eso daba lástima verla, eran los huesos nada más. Y yo no creía ni que estaba respirando ya. Y lo que decían la familia era que ya no había otra alternativa para ella. Esto ocurrió, hermano, verídicamente en este lugar. Y yo fui, cogí mi Biblia, abrí, leí, oré a Dios y le puse mi mano a esa señora. Y el Señor, en tus manos, y me fui. Un día se apareció una mujer aquí, en este templo, y me dijo un hermano: pastor, hay una señora que lo busca. Y yo salí. Y yo la saludé y todo, como saludo a todo el mundo que no conozco, de una forma amigable. Y ella se queda mirando y me dice: usted no me conoce a mí, pastor, usted no sabe quién soy yo. Y digo yo: bueno, disculpe, pero no la conozco. Porque imagínese, una persona que ha perdido todo su peso y nada más es ya la definición del esqueleto lo que se le ve, no es la misma persona. Me dice ella: yo soy la mujer que usted oró en el hospital por ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerdo de otra señora allá mismo en el hospital que, bueno, parece que como en el caso de Jesús, por la gloria y la honra del Señor, se regaba la fama de Jesús cuando Él hacía milagros. No estoy hablando de que yo hacía milagros, a Dios, pero no. Sabe que el Señor es el que hace los milagros. Pero otra persona, su cónyuge, la agredió con un bate y la dejó muerta. Y lo mismo vinieron a decirme si yo podía orar por ella. Y cuando yo fui allí, hermano, eso era triste también, otro caso muy triste. Esa mujer ya, sí, lo mismo decía. Yo oré por esa mujer en el nombre del Señor y me fui. Y luego escuché, yo creo que ella también llegó a llegar a no sé si estaban hermanos aquí, se recuerdan de eso. Ella llegó a este lugar también a dar gracias también. ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes recuerdan de una persona que tenía cáncer y fue sanada de cáncer. ¿Cuántos milagros no ha hecho? En otras palabras, ya el Señor no simplemente en las páginas bíblicas, sino nuestra vista lo ha visto, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el Señor nos exhorta a nosotros a creer en su palabra. La iglesia, no porque usted vio que tantas personas murieron durante la pandemia, quiere decir que el poder de Dios se ha cortado, hermano. Durante la pandemia hubieron también muchos milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? Personas que usted creía que no iban a vivir, vivieron a su nombre. Pero, ¿en dónde están? De 10 leprosos, uno regresó a darle gracias al Señor. No hubo agradecimiento en ese entonces y no lo hay ahora. Después que Dios lo sana, entonces de nuevo a gozarse. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor estaba enseñando a sus discípulos, es el tema ahora mismo que estamos tratando, y sabía que iba a partir, y por esa razón
Él quería que ellos entendieran en este caso, de todas las cosas que Él estaba enseñando, aquí Él le estaba enseñando algo importantísimo. Número uno, los discípulos como la iglesia en estos momentos está pensando carnalmente. En otras palabras, está pensando naturalmente. ¿Ok? Cada creyente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debe de salir de este lugar pensando hoy, si el Señor lo dijo, yo voy a comprobarlo. Dice en su palabra que yo pondré manos sobre los enfermos y sanarán a su nombre. El Señor quiere que nosotros ejercitemos tal grado de dependencia con su ayuda, porque Él es que lo dice y Él lo demostró. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos discípulos estaban pensando carnalmente. Lo que estaban pensando era en que había hambre, había que comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Inclusive ya algunos sabían que el Señor hacía milagros de ese tipo y andaban algunos por los panes y los peces también. Lamentablemente, en medio de ellos nada más habían 5 panes y 2 pececillos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor, ellos le dicen al Señor, Señor, mira, tú debes hacer esto y esto. Cuando las personas vienen y creen que en realidad saben más que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía a su iglesia. Si el Espíritu Santo lo llamó a usted a una misión y lo está dirigiendo para el cargo que sea que lo ha llamado, se va a respaldar y debemos de confiar que usted va a hacer el trabajo bien dentro de lo que el Señor le está llamando a hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en ese momento estaban pensando carnal como está pensando la iglesia hoy. Y la iglesia tiene que empezar a pensar espiritual. No importa, sea niño o sea adulto, dice que harán estas cosas en su nombre. Si usted usa el nombre de Jesús para usted ordenar a una persona endemoniada que al demonio que salga, tiene que salir en el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo tengo muchos testimonios de eso. Si usted quiere familiarizarse con eso, hay un libro por ahí que yo escribí que todavía está disponible. Yo creo que quedan de eso, ¿verdad? Me parece que quedan algunos. Procúrelo, que ahí se mencionan todas estas. No hay tiempo aquí para hablar de todas esas cosas. Pero el Señor es real, yo lo he comprobado. Muchos de ustedes lo han comprobado, pero hay una inercia ahora mismo en la iglesia que creemos que todo lo que tenemos que hacer es venir a la iglesia y cantar y adorar y irnos. No, hermano, usted ha sido llamado para ser un evangelista a las almas, recuerde eso, a su nombre. Usted ha sido llamado para alcanzar al mundo para Cristo. ¿Qué está usted haciendo sentado, hermano? A su nombre. Levántese como las águilas y usted podrá ver las cosas mejores de arriba. Eso quiere decir, métase en las cosas espirituales con el Señor, métase en intimidad con el Espíritu Santo, busque las cosas de arriba como dice el Señor, piense espiritual, piense con poder, hermano, crea que estas cosas se pueden hacer y se están haciendo y nosotros debemos de ejercitarla porque el Señor la dijo y la hemos visto hacerse a su nombre. Aquí en esta ocasión de ese milagro, el Señor pone muy claro de que ya están a punto de partir. El águila, polluelo del águila, está lista para salir del nido. Eso era lo que estaba diciendo. Ya ustedes están listos para salir del nido. Y cuando tú empieces a volar, tú vas a tener que empezar a saber que vas a volar solo. Uno de los temas que vamos a tratar más luego sobre el águila va a ser que el águila vuela sola. Pero antes de que usted se apresure a pensar que hay contrariedad con la palabra, espere para que escuche. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ya llegó el tiempo, en ese momento el Señor está enseñándole a los discípulos con ese ejemplo. En cada momento que pasa, está enseñándole a ellos cómo pensar si usted va a alimentar las multitudes. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que pensar en el Espíritu. Tiene que creerle a Dios. El Señor le dijo, no. Pónganlo en grupos de 50, acotéjenlo para que coman. Y se miran los discípulos, uno dice, pero ¿cuántos alaban al Señor? Hermano, mire, entienda que esto son cosas espirituales. Usted no va a entender muchas cosas cuando su pastor las está diciendo, porque el Espíritu Santo en ese momento está inspirándole a decir cosas que el Señor quiere decirle. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo te voy a decir, pero eso como que no computa en la mente carnal, hermano, no computa en la mente terrenal.
Pero dentro de los planes de Dios, si usted está en el Espíritu y está bien elevado, usted podrá mirar que lo que Dios está diciendo, usted puede entenderlo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor en ese momento está enseñándole. Y dicen ellos, pero aunque encontráramos algunas bodegas, yo uso la palabra de nosotros, ¿verdad? Aunque encontráramos algunos colmados por ahí, no vamos a poder alimentar. ¿Cuánto hay aquí? Hay como 10,000 gente, Dios mío. Pero ¿qué es lo que pasa con el maestro? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, ¿cómo lo vamos a alimentar, Señor? ¿Cómo? Dice, ustedes aliméntenlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí es que entra la enseñanza clave. El Señor se lo está enseñando. Ya se lo ha demostrado. Ya ustedes conocen. Ya ustedes saben. ¿Por qué tiene que preguntarle usted ahora al Señor que qué es lo que voy a hacer? Ay, no, yo voy a orar, pastor, por eso. ¿A orar qué? Para hablarle a las almas. Ya usted conoce a su nombre. Tírese de ese nido en el nombre del Señor. Y tenga la confianza en la fe que los vientos van a soportarle, van a ayudarle. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Bueno, lo único que tenemos, Señor, en nuestros medios son 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué podemos hacer con eso? Están pensando carnal. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer, hermanos? A su nombre. Es una enseñanza tremenda que el Señor le está dando a sus discípulos en ese momento y nos las está repitiendo a nosotros hoy como si estuviera hablándole directamente, cómo no, sino que le está hablando directamente a su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? No piense así, no permita que su mente lógica lo lleve a usted a concluir cosas que lo limitan a su nombre. Esa es la diferencia entre el pollo y el águila. El pollo está mirando nada más lo que está a su alrededor, el águila está mirando el panorama completo. ¿Cuántos alaban al Señor? A esos niveles que Dios quiere llevarnos a nosotros en fe, hermano, en creer que nosotros podemos todavía, que el poder de Dios no se ha cortado. ¿Cuántos alaban al Señor? Óigame bien. Ok, tráiganmelos. Traen los panes y los peces. El Señor le ora y empiezan a multiplicarse en canasta por canasta. Se alimentaron ahí alrededor de 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y sin embargo, ellos dudaban de que eso podía hacerse. A su nombre. El Señor sabía que sus discípulos necesitaban esa enseñanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Así lo hicieron. Dadle vosotros de comer. El Señor fue a nosotros que nos llamó. Y para eso fueron las enseñanzas. Desde que empezamos a caminar con el Señor hasta el presente. Fue con el propósito de que un día nosotros nos tiráramos del nido, ¿verdad? Y empezábamos a volar como las águilas. Empezamos, en otra palabra, a ejercer la fe del punto de vista de Dios y recordar que estamos conectados con el trono de Dios, a su nombre. Altura quiere decir vida espiritual y santidad, y claro, requiere de nosotros que nosotros seamos aplicados en la vida espiritual, pero más importante en la fe, sin la cual nadie podrá agradar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el Señor, ya sabiendo que iba a salir, les deja ese tremendo ejemplo. Y ellos ven cómo pueden ministrar a una multitud, no con el pan terrenal, sino con el pan espiritual primero. ¿Cuántos alaban al Señor? Damos gracias al Señor por eso en esta mañana, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Entonces nosotros, hermanos, somos pescadores de almas. Para eso nos ha llamado el Señor. Y usted tiene que tomar eso serio. Nosotros tenemos que tomar eso serio. Lo importante es lo siguiente. Yo le voy a hacer este desafío a usted, porque yo lo he probado. Cuando usted entienda eso y usted lo haga, usted va a ver cosas sobrenaturales como usted nunca lo había visto.
No espere que venga un evangelista de afuera, etcétera, que usted cree eso, de que nada más si viene alguien de afuera. Ese poder está en usted, mi hermano, a su nombre. A su nombre. Usted dice, pero ¿me usará el Señor a mí en la sanidad con nadie? Y yo, a mí me da miedo porque voy y entonces le oro y no sucede, entonces me van a decir que yo no tengo poder, etcétera. Hermano, ese es el aguilucho que no quiere tirarse del nido. Amén. Ese es el aguilucho cuya fe no ha madurado, a su nombre. El aguilucho que ya entiende que ha conocido bastante lo que sus padres le han enseñado, está lleno de fe y sabe que va a sobrevivir cuando se tire de ahí con sus padres presentes, como es el caso con el Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo hace, se lanza. Asuntos de vida y muerte. A ese nivel de fe quiere llevarnos el Señor a nosotros. Así que, hermanos, si tú has crecido todavía en ese nido, como un niño de, entre comillas, de 12 años con un pamper puesto todavía, suéltese, hermano, y reconozca que ya usted es un adulto espiritual. Pablo tuvo que soltar en aquellos tiempos que él ministró a la iglesia, diciéndole, pero ustedes ya son adultos, deben estar comiendo vianda, pero lo que vengo y lo encuentro es bebiendo leche. Nosotros tenemos la palabra y tenemos la autoridad y tenemos el poder para ir hacia adelante y en el proceso demostrar el poder de Dios a través de los milagros y los prodigios. Eso fue el ejemplo de evangelismo que nos mostró el Señor, que seguirán señales a todo aquel que confía en el Señor cuando hace el trabajo. Fíjense que en Marcos capítulo 15, donde se habla de estas señales seguirán, antes de eso dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. En otras palabras, todos estos poderes están atados y ligados a esa responsabilidad. Si usted cree que usted no es usado por el Señor, que las cosas no ocurren, que nadie se sana cuando usted le ora, pregúntese a ver qué tipo de evangelismo está usted haciendo. Si usted está haciendo un evangelismo cabal, que está usted activamente buscando alma para Cristo y usted entiende la responsabilidad y la urgencia y lo está haciendo con un plan tal como lo hizo el Señor, usted verá que el Señor a usted también lo va a usar con poderes increíbles que usted no conocía que tenía, y usted verá milagros. Lo primero que tenemos que hacer es la iglesia empezar de nuevo a regresar a la mentalidad de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y creer que tenemos el poder. Póngase de pie conmigo, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Tu palabra, Señor, nunca vuelve atrás vacía. Tu palabra es vida, Señor, y en este día te damos gracias por hablar a nuestras vidas a través de ella. Permite, Señor, que tu pueblo en este día, Señor, en este lugar y donde quiera que escuchen estas palabras, respondan al resto que tú le haces de regresar, Señor, al poder que tú nos has dado. Señales y prodigios, Señor, las sanidades, demonios echados fuera, hasta muertos resucitados, como lo hemos visto en este lugar. Permite, Señor, que no sean simplemente palabras que sean olvidadas, sino que estas queden, Señor, impregnadas en nuestro consciente y en nuestros corazones, a ser un desafío de fe, de tal manera, Señor, que podamos movilizarnos como un ejército verdadero, con poder y autoridad, Señor, sobre todo obstáculo que pueda crear algún tipo de impedimento a tu avance, al avance de tu iglesia. Y así mismo le dijiste tú, Señor, a Pedro cuando instituiste esta iglesia. Bien ha dicho Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Tu iglesia es una iglesia de poder. Tu
Tu iglesia es un legado, Señor. Tiene un legado que tú le dejaste de poder y autoridad, Señor. Que es un talento enterrado, Señor, que tiene que recuperarse. Permite, Señor, que cada uno de nosotros respondamos a ese llamado y a esa necesidad. Sin ninguna vacilación, sin ningún temor, sin ninguna duda, Señor. Creyendo que veremos cosas grandes, como tú dices, cuando nos dediquemos a hacer tu voluntad en esto tan especial. Levante su mano al cielo, hermano, todos, y conectamos con tu trono en este momento, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú en este momento mire este lugar, en cada creyente, Señor, y visita que están en nuestros medios. Y levantamos nuestras manos hacia arriba, Señor, reconociendo que de arriba es que viene ese poder y esa autoridad, Señor, que nos capacita y tú nos has dado para nosotros hacer un trabajo sin ninguna limitaciones. En este momento, Señor, permite que cada uno de nosotros podamos movernos hacia adelante, entendiendo que el llamado principal es para alcanzar las almas, pescadores de hombres y mujeres para Dios, pescadores de almas para tu reino, Señor. Sabemos, Señor, que el llamado es urgente, la necesidad, Señor, apremia. Despierta, Señor, a tu iglesia en esa área, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.